Mi pequeño pony. Fanfic. Tuya para siempre. Por Lucefuru. Bon Bon se encontró sentada en un banco del parque junto a Lira en una tarde invernal. Después de un agradable día de trabajo en sus productos de confitería, todo lo que la yegua de pelo crema quería hacer era pasar un rato tranquilo con ella. Bon Bon no podía evitar sentir que su corazón palpitaba cada vez que Lira estaba cerca. La forma en que sus ojos dorados brillaban, la forma en que su pelaje mentolado crujía cuando lo golpeaba una suave brisa. La forma en que hablaba con ella. Después de pasar la mayor parte del tiempo juntas jugando en la nieve marfil, ambas yeguas habían decidido darle un descanso al juego, lo que provocó que el pony de tierra cremosa sugiriera que deberían ver la puesta de sol juntas. Para hacer el evento aún más especial, decidió preparar una taza de chocolate caliente para cada una, para que pudieran beberlo mientras apreciaban el paisaje que se desplegaría ante ellas. La más leve brisa atravesaba a ambas yeguas, haciéndolas temblar ligeramente y apretando sus tazas de plástico. El sol brillaba a lo lejos, pero una fina capa de nieve resistente aún cubría parcialmente la hierba y los árboles del parque. Por Celestia, Bon Bon. Este chocolate caliente es simplemente increíble. Dijo Lira mientras tomaba un sorbo cuidadoso de su bebida, justo después de soplar el chocolate derretido y provocar que brotaran finos hilos de vapor. Por la mismísima Celestia. Esto es realmente bueno. Bon Bon no pudo evitar reírse un poco, sintiendo que el cumplido hacía que sus mejillas suaves y cremosas ardieran en un tono carmesí. Vaya, gracias, Lira. Solo asegúrate de beberlo lentamente, para que no te quemes, ay. Oh. Oh. Va mi lengua. Gritó Lira mientras tomaba un trago codicioso de la taza, lo que la hizo escupir el líquido humeante. Abanicó sus pezuñas delanteras, tratando desesperadamente de enfriar su lengua dolorida. Potranca tonta. Dijo la pony beige, ocultando un poco de preocupación en su suave voz. Déjame echarle un vistazo. El unicornio menta giró la cabeza hacia ella y abrió la boca, sacando la lengua. No es tan malo, dijo ella, dando unos golpecitos en el hombro a Lira. Realmente necesitas tener más cuidado. Supongo que sí, dijo tímidamente, frotándose la nuca con una pezuña delantera. Ven aquí. Bon Bon acercó a su torpe amiga y le plantó un suave beso en la mejilla. ¿Te sientes mejor?, preguntó mientras sentía que su corazón latía placenteramente contra su pecho. Lira se sonrojó y asintió lentamente en respuesta, lo que provocó que el pony crema sonriera aún más. Gracias, dijo y bajó la cabeza, apoyándola en el codo de Bon Bon, exhalando un suspiro cómodo. Las yeguas permanecieron en completo silencio durante algunos minutos, contemplando la puesta de sol. ¿Has visto alguna vez algo tan hermoso?, preguntó Lira, rompiendo el agradable silencio. El pony de tierra la miró, notando sus grandes ojos que miraban las nubes de color naranja brillante que lentamente se volvían de un rojo carmesí. Contestó ella mientras acariciaba amorosamente el hocico del unicornio. La única respuesta de la yegua menta fue girar la cabeza, mirando directamente a los ojos de zafiro de Bon 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 y acercarse un centímetro más, atrayéndola hacia un beso apasionado. Una vez más, la pony beige sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho mientras un calor extrañamente agradable se extendía desde él. El beso, sin embargo, fue interrumpido rápidamente por Lira, quien se levantó del banco del parque y lamió juguetonamente el hocico de Bon Bon, antes de alejarse trotando de ella. Una expresión de pura sorpresa se dibujó en el rostro de la yegua beige al ver a su amiga riendo a lo lejos. «Oye, Bon Bon», gritó Lira, agitando una pezuña delantera hacia ella. «Te llevaré a esa pequeña colina de allí». La expresión inquisitiva de Bon Bon se convirtió rápidamente en decisiva. La yegua se levantó del banco y trotó detrás de Lira, quien mantuvo un ritmo lento para poder alcanzarla. Una vez que estuvieron uno al lado del otro, chocaron juguetonamente mientras se dirigían hacia la pequeña colina cubierta de nieve. A medida que se acercaban lentamente, Bon Bon dirigió una mirada decisiva a su amiga yegua y se dio cuenta de su velocidad, rompiendo a todo galope. Escuchó los sonidos de un unicornio cansado y luchando frenéticamente tratando de seguirle el ritmo y sonrió. Sabía que los ponis terrestres tenían una constitución más física que los unicornios. Al llegar a la cima de la colina, soltó un grito de alegría. «Gané». Sin darse la vuelta, escuchó al unicornio menta que todavía luchaba por alcanzarla.
Bueno, Lyra, se jactó, parece que serás tú la que limpie. Se quedó callada cuando se dio la vuelta y abrió los ojos. Los sonidos de su amiga Galope detrás de ella seguían allí, pero el unicornio de menta no se veía por ningún lado. Bon Bon se sorprendió cuando reconoció que los sonidos no parecían acercarse ni distanciarse de ella. El viento se aceleró y se sintió como si le clavaran cuchillos dentados contra la piel. Su pelaje no ofrecía ninguna protección contra él. «Lyra», gritó, pero las únicas respuestas que recibió fueron risitas suaves y fantasmales que parecían resonar a su alrededor, llevadas por el viento helado. Gritó al oír esos sonidos. Su corazón comenzó a latir más rápido contra su pecho. La sensación placentera que había sentido antes se perdió por completo, dando paso a golpes dolorosos y opresivos. «¿Algo va mal? ¿Dónde está Lyra?», se preguntó a sí misma. Inhaló para gritar el nombre de su amiga, pero cuando abrió la boca, un grito ensordecedor la interrumpió, lo que provocó que su corazón diera un vuelco. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas, nublando su visión, pero eso no fue suficiente para evitar que notara los cambios repentinos a su alrededor. El cielo había cambiado. Ya no tenía los destellos anaranjados y rojos del sol poniente. En cambio, era de un tono rojo sangre constante, lleno de estruendosas nubes oscuras. Pero el cielo no fue el único cambio. Una espesa niebla comenzó a formarse, cubriendo toda el área que rodeaba a la yegua, oscureciendo su visión del pequeño Ponyville en la distancia. Lo único visible para ella eran las nubes ominosas, el cielo rojo y la espesa niebla fantasmal. «Lyra, ve por favor. Esto no es gracioso», suplicó mientras su cuerpo temblaba de terror. La Pony Beige sentía que cada respiración que respiraba le provocaba un dolor punzante que le quemaba los pulmones. «Lyra, por favor», gritó. «¿Dónde estás?». El viento helado aceleró aún más su velocidad, casi tirándola de sus pezuñas. Escuchó más risitas fantasmales que pronto fueron seguidas por una voz distorsionada pero alegre que parecía emanar de todas partes. «Estoy aquí, Bon Bon. Sigue mis pasos». Se quedó helada cuando escuchó la extraña voz que sonaba muy parecida a la de Lyra. Miró a su alrededor frenéticamente y, cuando miró hacia abajo, vio pequeñas huellas de pezuñas formándose en la nieve frente a ella. Cada impresión en la nieve comenzó a llenarse de un líquido rojo, convirtiéndose en charcos rojos que olían a óxido. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. «No, esto no está ocurriendo. Esto no puede estar pasando», pensó, observando las pequeñas impresiones que se formaban. Siguió a regañadientes el rastro de charcos rojos, que la llevaron a un pequeño agujero en el suelo, cubierto de nieve a su alrededor. Cada paso que daba hacia el agujero le revolvía el estómago más y más, ya que el olor a carne putrefacta invadía sus fosas nasales. Con cada paso, sus pezuñas se sentían como si estuvieran hechas de hierro mientras caminaba contra el viento opresivo. Cuando se acercó al agujero, Bon Bon escuchó otra risa. Esta suena como la voz que escuchó anteriormente. Se detuvo a escasos centímetros del agujero, nauseabunda por el horrible olor que invadía sus fosas nasales. No se atrevió a mirar dentro de él, temerosa de la verdad. Cuando se dio la vuelta para alejarse lo más rápido posible del agujero, la voz la hizo resbalar y caer. «¿Qué pasa? Pensé que querías verme», dijo. La cremosa pony de tierra frunció el ceño, cerrando los ojos con fuerza y colocando sus pezuñas delanteras frente a ellos. «¡No! ¡No! Basta», suplicó, pero la risa continuó reverberando por todo su ser. Bon Bon se subió a sus 4 pezuñas. Todavía mantenía los ojos cerrados y se atrevió a dar un paso adelante. Sin que ella lo supiera, una de sus pezuñas se deslizó y, presa del pánico, abrió los ojos. Vio que su pezuña casi se había deslizado dentro del agujero, pero también vio más que eso. El agujero estaba lleno de rocas dentadas y en el fondo yacía un cadáver ensangrentado con las piernas retorcidas y dobladas en ángulos antinaturales. A través de la sangre que parecía estar manchada por todo el pony de abajo, pudo ver la coloración verde claro de su pelaje. «Lyra», murmuró, sintiendo que la tiraban al suelo. Después de permitir que su cuerpo cayera flácidamente sobre la nieve, colocó sus pezuñas temblorosas a cada lado de su cabeza y rompió a llorar. «No, Lyra», mientras lloraba, un chillido aterrorizado resonó en el aire, lo que provocó que el pony terrestre abriera los ojos en estado de shock. Vio que el cuerpo de Lyra comenzaba a temblar violentamente, gorgoteando mientras lo hacía.
Los sonidos de los huesos rompiéndose resonaron en su cerebro, mientras una migraña se abría paso en su cráneo, lo que la impulsaba a presionar sus pezuñas más fuerte contra su cabeza. Gritaba con todo lo que sus pulmones eran capaces de proporcionar, pero su fuerte dolor de cabeza le impedía escuchar sus propios gritos. A través de las lágrimas en sus ojos, vio el cuerpo crispado de Lyra trepando lentamente por las empinadas paredes rocosas del agujero. ¿Qué te pasa, Bon Bon? Preguntó, levantando sutilmente su propia cabeza, provocando un fuerte chasquido en su cuello, girando su mirada blanca y hueca para encontrarse con los ojos del pony terrestre. La pony ensangrentada reanudó su ascenso, gorgoteando y escupiendo sangre y un líquido negro que supuraba y se pegaba a las rocas dentadas. Bon Bon comenzó a golpearse en la cabeza con la pezuña delantera, tratando de forzar la migraña fuera de su cerebro. A medida que el cadáver subía por el agujero, su pata trasera se atascó entre dos rocas puntiagudas. Haciendo caso omiso de su miembro inmovilizado, siguió intentando llegar a la cima. El pony terrestre observó cómo colocaba sus pezuñas delanteras sobre dos rocas que estaban a su lado y las obligaba a sacar su pata trasera. El hueso se rompió segundos antes de que la piel comenzara a rasgarse, lo que provocó un aullido de agonía en el cadáver. Bon Bon sintió que su fuerza la abandonaba y se desplomó hacia atrás, incapaz de moverse o hacer ruido. El dolor de cabeza le producía un zumbido en la cabeza y estaba segura de que le sangraban los oídos. Escuchó cómo Lyra subía por el agujero, riendo a carcajadas mientras llegaba a la parte superior del mismo. Los músculos de la pony crema se contrajeron cuando sintió el roce de una pezuña sobre sí misma. Se dio cuenta de que el cadáver trepaba lentamente encima de ella. A través de sus ojos inamovibles, vio a un pony de color menta cara a cara con ella. Le faltaban algunos trozos de pelaje y piel, gotas de sangre y exudado negro goteaban sobre ella y manchaban su pelaje. Colocó sus dos pezuñas delanteras a cada lado de la cabeza del pony de tierra y bajó su cabeza cerca de la de ella. Aunque muchas cosas pasaron por su mente en ese momento, una sobresalió entre muchas: el olor a carne podrida y hierro oxidado. Potranca tonta, fue todo lo que Bon Bon escuchó antes de que Lyra retorciera las patas delanteras y le rompiera el cuello. Los ojos de Bon Bon se abrieron de golpe e instantáneamente sostuvieron sus pezuñas contra su cuello mientras jadeaba por aire. El aire que se infiltraba en sus pulmones calmaba la sensación de ardor en su pecho, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Se levantó sentándose en el del sofá y se tomó el tiempo para reconocer su entorno. Estaba en su casa, pero todo el lugar le resultaba extraño. Desde que sucedió, nada fue igual para ella. Los olores perdieron sus aromas, los objetos perdieron sus colores y la vida perdió su sentido. Miró a través de la ventana solo para ver nubes de tormenta atronadoras que cubrían el cielo en la distancia. La lluvia y el granizo salpicaban la ventana mientras el viento cambiaba aleatoria y violentamente su curso. Bon Bon, suspiró cansada. Han pasado 2 semanas desde que mi vida fue. Desde que me la arrebataron de mis, pensó mientras se levantaba del sillón de Lyra. Sus ojos vagaban sin rumbo por la habitación que alguna vez fue alegre. Ella y Lyra solían ocuparla todos los días. Las nubes oscuras en el cielo tormentoso obstruían en gran medida los rayos del sol, pero la habitación en la que se encontraba se sentía más oscura de lo que debería. A medida que los recuerdos de su sueño comenzaron a surgir, la yegua no era lo suficientemente fuerte como para contener sus emociones. Colocando sus dos pezuñas delanteras sobre su rostro, comenzó a sollozar en silencio. Sus sollozos resonaron por la sala de estar, haciéndola sonar aún más lastimera. Todo lo que hizo estos días fue dormir, despertarse y llorar en el interior. Un ruido alrededor de la casa rompió su trance. Sus oídos se agudizaron y controló sus sollozos, quedándose quieta en el sofá para escuchar mejor la fuente del ruido. Pasos de pezuñas. Murmuró ella, curiosa y un poco asustada por el origen de los sonidos. Era la única pony en la casa. Una vez más, escuchó el paso rápido de los cascos y, esta vez, pudo decir que provenían de algún lugar por encima de ella. Cuando se levantó del sofá para investigar, un chillido desgarrador, seguido por el ruido de algo rompiéndose, llamó su atención. Su cabeza se giró instantáneamente para mirar en la dirección de donde provenía el nuevo sonido, pero esperó hasta que su corazón se calmó antes de continuar. Caminó vacilante hacia la cocina. Los lentos pasos de los cascos apenas hacen ruido contra el suelo de madera. Una vez que entró en el área de la cocina, sus ojos se abrieron y jadeó de horror.
Vislumbró fugazmente las sombras, moviéndose frenéticamente y escondiéndose bajo utensilios domésticos comunes. El pelaje de su abrigo se erizó ante la espeluznante visión. Se llevó una pezuña a la boca y tosió. El aire de esta habitación parecía más espeso de lo habitual. El aspecto normal de la cocina había desaparecido. A cada paso que daba levantaba pequeñas motas y polvo, que se deslizaban perezosamente en el aire quieto. Mientras caminaba lentamente por la cocina, seguía mirando a su alrededor, tratando de encontrar la fuente del ruido. Emitió un grito de sorpresa cuando sintió que algo se enfriaba bajo sus pezuñas. Rápidamente levantó la pezuña delantera y miró hacia abajo. En el suelo había un plato decorativo hecho añicos, un regalo de Lyra en su cumpleaños. El recuerdo era un simple plato blanco con los bordes pintados de morado. Se dio cuenta de que había algo escrito en él y juntó las piezas rotas. Cuando terminó de colocar cada pieza en su posición, leyó las letras doradas inscritas dentro del corazón rojo y ardiente. Tu felicidad es todo lo que necesitaré. Firma, Lyra. Bon Bon contuvo las lágrimas que se formaban en sus ojos, reprendiéndose en silencio por haberse olvidado de algo tan precioso. Nunca antes se había tomado el tiempo de admirar verdaderamente este regalo. Mordiéndose el labio, apartó la mirada del plato, lejos de sus recuerdos atormentadores. Notó que comenzaron a formarse y crecer puntos brillantes en su visión, pero después de frotarse los ojos, tratando de deshacerse de ellos, fue con sorpresa que se dio cuenta de que no se estaban formando en sus ojos. A medida que la blancura como la niebla comenzó a envolverla suavemente, sintió miedo de su naturaleza desconocida y su extraña apariencia. Pateando y agitando sus pezuñas, trató de luchar contra lo que fuera que la rodeaba. Pero el miedo abandonó rápidamente su mente cuando la blancura le hizo sentir una calidez extraña pero cómoda. Cuando estaba completamente cubierta, sintió que la atraían hacia la misteriosa luz blanca y relajante, permitiendo que la tomara por completo. Bon Bon, esta sopa es deliciosa, dijo Lyra, emocionada. Juro por Celestia que debes ser la mejor cocinera de todo Ponyville. Con avidez, vertió más sopa en su propio tazón. La pony de tierra cubierto de crema se quedó perpleja por lo mucho que su mejor amiga podía comer. Me pregunto cómo Lyra puede comer tanto y aún así mantener ese hermoso cuerpo suyo. Pensó Bon Bon mientras admiraba el unicornio de menta frente a ella. Ajena a la mirada de su amiga yegua, Lyra terminó otro plato de sopa y lo empujó hacia un lado con una pezuña. Oh, mi Celestia. No creo que vuelva a comer, dijo golpeándose la barriga con la pezuña delantera. Su cabeza se volvió para mirar al pony de tierra. Bon Bon, ¿estás bien? Bueno, ¿por qué no iba a estarlo? Dijo ella, con la mirada todavía fija en el unicornio. Tú, te estás sonrojando, dijo Lyra, sonrojándose un poco. Su comentario hizo que el pony de tierra se moviera rápidamente en su asiento y mirara hacia otra parte. Ambos se sintieron demasiado avergonzadas para decir algo más, por lo que el silencio reinó por unos momentos, haciendo que el reloj de la cocina fuera la única fuente de ruido en la habitación. Mentira, Bon Bon dijo Lyra, cortándola. Necesito decirte algo. Se mordió el labio con ansiedad. ¿Qué? Preguntó el pony de tierra, sin estar seguro de lo que estaba pasando. Su corazón se aceleró mientras la yegua pensaba en lo que iba a suceder. Somos amigos desde hace mucho tiempo, Bon Bon. Lyra se sonrojó más intensamente, incapaz de mantener el contacto visual con ella, cuyo corazón comenzó a latir fuertemente contra su pecho cuando escuchó esas palabras. Sabía a dónde la llevaba el unicornio de menta. Siento que, si hay algún pony por ahí en el que pueda confiar, ese pony eres tú. La unicornio la miró y le dedicó una débil sonrisa tímida antes de bajar la cabeza una vez más. Fuiste tan amable conmigo cuando llegué por primera vez de Canterlot. Las palabras de Lyra murieron allí y, durante unos segundos más, la habitación se sumió en el silencio. El corazón de la yegua crema latía vigorosamente contra su pecho mientras le rogaba mentalmente al unicornio que continuara. Pasaron unos segundos antes de que el unicornio menta sonriera y la mirara una vez más. Lo que estoy tratando de decir, Bon Bon, es que, su corazón palpitaba agradablemente en su pecho. Podía sentir que su garganta se secaba con anticipación. Lyra alzó la vista y cruzó su mirada con la del pony de tierra. Creo que te amo, Bon Bon. Bon Bon abrió lentamente los ojos, sintiendo el alivio que la bañaba deslizarse por su ser.
Se dio cuenta de que estaba de vuelta en la sala de estar, sentada en el mismo sofá en el que estaba antes de que los pasos de los cascos la sobresaltaran por primera vez. Los recuerdos alegres no fueron suficientes para superar la espeluznante sensación que le producía estar en la habitación oscura. Estaba perpleja en cuanto a cómo había regresado a la sala de estar. Un vistazo rápido alrededor del lugar mostró una parte en el suelo sin polvo. Pasó la pezuña por su espalda y, cuando la miró, el pelaje de su abrigo se erizó rápidamente mientras la piel de gallina recorría fríamente su columna vertebral. Algo me arrastró hacia atrás. Miró incrédula su pezuña delantera, contemplando las oscuras motas de polvo que ahora la cubrían. Su corazón todavía estaba acelerado cuando volvió a escuchar los ruidosos pasos de los cascos. Estos también venían de algún lugar por encima de donde ella estaba, pero más cerca. También notó que estaban más tranquilos y pesados que antes, como si un pony se tambaleara en el segundo piso. Voy a arrepentirme de esto. Se reprendió mentalmente mientras se levantaba del sofá y caminaba lentamente hacia las escaleras. Con cada escalón que subía, se sentía cada vez más incómoda a medida que el aire se volvía anormalmente más espeso. Para colmo de males, a cada paso que daba, pequeñas nubes de polvo brotaban del suelo, lo que la provocaba toser repetidamente. Se abrió paso a través de las escaleras chirriantes y llegó al segundo piso. Tratando de oír algún sonido fuera de lugar, se quedó quieta por un momento, pero los pasos de los cascos habían cesado antes de que comenzara a subir las escaleras. Pero el pasillo en el que se encontraba no estaba desprovisto de sonido. Podía oír el ulular de un pony en una de las 4 puertas del pasillo. El sonido hizo que su sangre se congelara, haciendo que su corazón dolorido ardiera incluso intensamente. Los gemidos habían hecho que sus músculos se contrajeran. No se atrevía a caminar, pero tampoco se atrevía a bajar corriendo las escaleras y salir de esa casa. Los lamentos no cesaron como el fuerte chillido que provenía de la cocina. Quienquiera que fuera, parecía que sufría mucho dolor. Obligando a su mente y a sus músculos a cooperar, caminó hacia adelante a regañadientes. 3 de las 4 puertas estaban dobladas en ángulos extraños, casi como si algo de su interior hubiera intentado derribarlas, tratando de salir. Delante de cada puerta se veían diminutas astillas de madera, mezcladas con el polvo antinatural que se había acumulado en su casa. Bon trató de girar el pomo de la primera puerta, una puerta abollada, pero descubrió que ni siquiera podía girarlo. Bueno, supongo que las otras rotas tampoco se abren, pensó mientras caminaba hacia la última puerta disponible, notando que los lamentos se hacían más y más fuertes con cada momento que pasaba. El sonido de algo chocando contra la madera la sobresaltó, y rápidamente giró la cabeza para ver de dónde provenía el ruido. Las 3 puertas dobladas se abultaban violentamente. Con cada golpe en la puerta se arrojaban astillas y polvo, y los pomos de las puertas también giraban y temblaban violentamente. Algún pony o algo definitivamente estaba tratando de salir. La pony beige se congeló por un momento cuando notó que el sutil lamento se había convertido en un aullido más fuerte y doloroso. Su mente comenzó a acelerarse. No quería entrar en esa habitación y enfrentarse a lo que fuera que estuviera llorando, pero no quería quedarse más tiempo en ese pasillo embrujado. Rápidamente giró la cabeza y galopó hacia la última puerta del pasillo, girando el pomo de la puerta frente a ella. Para su consternación, la puerta no se movía ni un centímetro. Los sonidos de los golpes de las puertas se hicieron más fuertes y agresivos, y se agregaron con sonidos de arañazos en el piso y el techo. Los pulmones de Bon ardían intensamente mientras el pánico invadía su mente. Movió todo su peso y lo concentró en la puerta, tratando de abrirla. La puerta frente a ella se abrió bruscamente, haciéndola caer dentro de la habitación. Rápidamente se levantó sobre sus pezuñas y cerró la puerta, presionando su cuerpo una vez más contra ella. Cerrando los ojos con alivio, jadeó y trató de recomponerse. Se dio cuenta de que todos los sonidos habían desaparecido, pero el silencio repentino casi la hizo desear algo que escuchar, aunque fueran los golpes en las puertas del corredor. Con resentimiento, abrió los ojos y miró alrededor de la habitación en la que se encontraba. El dormitorio estaba en mucho peor estado que el pasillo anterior. Raíces crecían en las esquinas donde se unían el techo y las paredes y una capa más gruesa de polvo cubría todo lo que había dentro de la habitación. Todo, excepto la cama. Caminó por la habitación, sus cascos hacían crujidos contra el suelo de madera, y se detuvo cuando se acercó a la cama.
El contraste de la cama impecable con la habitación polvorienta y mohosa era desconcertante. Cuando comenzó a inspeccionar la cama, jadeó cuando vio que se formaban pequeñas marcas húmedas en la almohada, que parecían crecer fuera de ella. El líquido se acumuló rápidamente en un charco y comenzó a fluir por la almohada, humedeciendo el colchón. Un fuerte grito que emanaba del exterior de la habitación la hizo mirar intensamente hacia la puerta. Pasaron segundos con la yegua controlando su respiración para permanecer quieta, haciendo que sus pulmones ardan por la falta de oxígeno. Cuando consideró que la situación era segura una vez más, se dio la vuelta y casi cae al suelo por la vista que tenía ante sí. La parte del colchón tenía una impresión en él, el de un pony. Por el tamaño, se dio cuenta de que era una potranca pequeña. Bon Bon se quedó allí, completamente paralizada ante lo que tenía ante sí. Escuchó un gemido silencioso, que pronto fue seguido por un líquido carmesí con olor a óxido que se escapaba de algún lugar alrededor de la sección media inferior de la potranca. Justo cuando la sangre había llegado a sus muslos, la yegua cremosa comenzó a sentir esa misma blancura que la envolvió en la cocina una vez más. Esta vez no trató de luchar contra ello, permitiendo que la blancura llegara y la rodeara por completo, provocando la agradable sensación y alejándola de la inquietante escena. Lyra, estoy un poco nerviosa, dijo Bon Bon, sonrojada. Es la primera vez que hago algo así, está bien, Bonnie, respondió el unicornio mentolado mientras acariciaba suavemente la melena de su amiga. No tenemos que hacerlo si no quieres, dijo ella, mirándola profundamente a los ojos y con una sonrisa sincera en su rostro. Lo siento. Yo, no sé qué se me ha metido, espero que no me olvides, dijo, acurrucándose cerca de Lyra, enterrando su propio rostro en su pecho y permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente de ellos. No hace falta que llores, señaló Lyra y levantó la cara de Bon Bon con su pezuña. No te voy a odiar ni a amar menos solo porque te sientas incómodo por eso. Solo quería entender qué me pasa para poder ayudarte, explicó con una sonrisa preocupada. No lo sé, dijo entre sollozos. Me gusta estar cerca de ti. Me gusta sentirte, realmente quiero hacer esto, pero, se quedó callada, la emoción la abrumó por completo. Estoy asustada, Lyra. No puedo contrarrestarlo. Ella sacudió lentamente la cabeza. Lo siento, shhhh. Lyra le plantó una suave pezuña sobre la boca, silenciándola. Está bien. Masajeó amorosamente el lomo de la yegua crema con su pezuña delantera izquierda. Estoy aquí, no tienes que tener miedo. Siempre te protegeré. Sí, siempre. Bon Bon levantó la vista para encontrarse con los ojos de Lyra, que también estaban llenos de lágrimas. Siempre. Bon Bon se encontró una vez más en la sala de estar, en el mismo sofá que antes. Al abrir los ojos, jadeó cuando se dio cuenta de que toda la sala de estar estaba completamente destruida. Sillas, mesas y otros adornos yacían rotos en el suelo, esparciendo fragmentos de vidrio y astillas por todas partes. El moho que encontró en su dormitorio ahora estaba presente en la sala de estar, pero ya no era verde. El moho era completamente negro. Pulsaba y rezumaba como si respirara. Cubría todos los rincones de la habitación en la que se encontraba, haciendo que el aire se humedeciera y sus pulmones ardieran con cada entrada de aire. Una vez más, el ruido de los cascos llamó la atención de Bon Bon. Hizo caso omiso de su existencia y al instante se puso a sus pezuñas, galopando hacia la puerta principal. No voy a pasar ni un minuto más en esta casa. Pensó mientras colocaba su pezuña en el pomo de la puerta que se interponía entre ella y su libertad de esta pesadilla. Giró el pomo y tiró de él, pero la puerta no se movió. ¿Qué? Gritó la yegua enfurecida. Oh, eso es todo. Miró a su alrededor, tratando de idear algún tipo de plan. Sus ojos se desplazaron de los restos de los muebles destruidos a la ventana. Con una sonrisa decisiva en su rostro, procedió a recoger un trozo de madera resistente de la pila de muebles destrozados y trotó hacia la ventana. Si no tengo una salida, haré una salida, dijo mientras miraba el mundo más allá de su ventana. El paisaje tormentoso no sonaba atractivo, pero pensó que cualquier cosa sería mejor que pasar un minuto más en esa casa. Frunciendo el ceño, colocó una pezuña delantera contra sus ojos para protegerlos. Con el otro, arrojó el trozo de madera hacia la ventana de vidrio, que se rompió y envió pequeños fragmentos volando por todas partes, esparcidos a su alrededor.
Cuando abrió los ojos, su corazón comenzó a acelerarse al sentir que se le ponía la piel de gallina recorriendo todo su cuerpo. No, no es posible, pensó con total incredulidad. Sus músculos se tensaron, lo que provocó que el trozo de madera cayera plácidamente al suelo, y se quedó boquiabierta. Sus ojos comenzaron a lagrimear y sintió que todas sus esperanzas la abandonaban. Más allá de la ventana destrozada no había nada. Oscuridad pura, pura oscuridad. Los sonidos de la tormenta estaban ahora completamente ausentes. De hecho, el único sonido en toda la casa era su respiración frenética. No, no, dijo ella, golpeándose con la pezuña delantera. Esto es una pesadilla. Tengo que despertar. Pero no importaba la cantidad de dolor autoinfligido que pudiera cambiar la situación de la yegua. El sonido de las risas femeninas sobresaltó al pony crema una vez más. No importaba con qué frecuencia llegaran los sonidos antinaturales, simplemente no podía acostumbrarse a ellos. Una vez más, siguió a regañadientes los sonidos de risa hacia las escaleras. Cuando comenzó a caminar hacia el segundo piso, notó que el estado de las escaleras era peor que antes. Faltaban algunos escalones, mientras que otros estaban doblados hacia adentro, como si algo masivo cayera sobre ellos. El aire espeso y mohoso empeoraba con cada paso que daba la yegua hacia el segundo piso. Tosiendo por el aire húmedo, llegó a lo alto de la escalera. El segundo piso estaba en mucho peor estado que la sala de estar. Las puertas quedaron completamente destruidas. Enormes montones de astillas de madera en su lugar. También había astillas de madera incrustadas en las paredes opuestas a las puertas, como si las puertas hubieran explotado. Bon Bon miró dentro de cada habitación, pero la misma oscuridad que cubría el exterior de su ventana no le permitió inspeccionar más. Caminó lentamente por el pasillo, sin saber exactamente a dónde tenía que ir. Una brisa fría pasó junto a la yegua, haciendo que sus patas traseras vacilaran y temblaran. Un sutil movimiento en el otro extremo del pasillo llamó su atención. Una pequeña cuerda con una bola de madera atada a su extremo se movía perezosamente de un lado a otro. Sus ojos siguieron la cuerda hasta su origen y llegaron a una trampilla en el techo. Dio un salto cuando oyó los pasos apresurados de los cascos resonar en el techo de madera sobre ella. Solo sé que algo malo va a pasar, pensó sombríamente. El debate mental sobre si debía intentar abrir la puerta principal o subir por la trampilla continuó hasta que la escalera plegable del ático se abrió abruptamente, haciéndola jadear e instintivamente saltar hacia atrás. El crujido de la escalera al desplegarse resonó en la habitación, llenando la casa por completo. La pequeña onda expansiva hizo que la capa de polvo se suspendiera en el aire que, mezclado con el aire llamoso y húmedo, hizo que Bon Bon tosiera más furiosamente que antes. Cada inhalación de aire húmedo y sucio hacía que tanto sus pulmones como su garganta le ardieran y la cabeza golpeara fuertemente contra su frente. Mientras se dirigía lentamente hacia las escaleras, no pudo evitar sentirse observada. Cuando se acercó a los escalones, probó su robustez con ambas pezuñas delanteras, desplazando su peso y obligándolo a subir a la primera tabla de la escalera. No estaban en las mejores condiciones, pero consideró que era seguro para escalar. Procedió a subir las escaleras con una calma antinatural. Ya podía adivinar lo que iba a pasar. Cada paso que daba hacia el oscuro desván crujía con una intensidad casi irreal, resonando contra las paredes, como si sus pezuñas fueran de hierro. El aire era ahora literalmente pesado. Su presencia se hizo notar no solo en sus pulmones doloridos, sino en todo su cuerpo. Se sentía constreñida físicamente. Llegó a lo alto de las escaleras, pero no corrió a ciegas en el oscuro desván. Echó un vistazo lento a su interior. Excepto por las tablas de madera grisácea por todo el lugar, el ático estaba en mucho mejor estado que el resto de la casa. Faltaba la gruesa capa de polvo, junto con el moho oscuro. Se dio cuenta de que también estaba casi completamente desprovisto de muebles, lo cual era extraño ya que el ático era el lugar donde ella y Lyra metían muebles y cajas viejas. Solo un gran espejo de cuerpo entero estaba en un rincón, de espaldas a la yegua. La repetición de toda esta situación la hizo estallar. Sí, ahora me acercaré al espejo, me arrojaré algún otro recuerdo feliz a la cara y me despertaré en la sala de estar, solo para que la locura se repita. Le dijo, a nadie en particular, y suspiró. No es justo, estos recuerdos felices son buenos, excepto por una cosa. Me hacen devastar al pensar que nunca podré volver a disfrutarlos. Con pasos cautelosos, se acercó al espejo y miró su reflejo.
Bon Bon era un desastre total. Su pelaje era más apagado, casi pálido. Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenían bolsas grises debajo. Su melena y cola estaban completamente arruinadas. Se sentía dañada con solo mirarse a sí misma. El sonido de algo cayendo llamó su atención, haciéndola girar para enfrentar lo que causaba la perturbación. Miró por la habitación, tratando de encontrar la fuente del ruido. Pasaron minutos de silencio absoluto, pero no se atrevió a moverse ni un centímetro. Solo sus ojos escaneaban meticulosamente la habitación, buscando algo fuera de lugar. Después de exhalar un suspiro molesto, la yegua se dio la vuelta y se miró en el espejo. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron demasiado, haciendo que incluso la luz apagada del ático lastimara sus ojos. Su sangre se enfrió instantáneamente y sus extremidades comenzaron a sentirse entumecidas. Podía oír los frenéticos latidos de su corazón. El instinto le ordenó contener la respiración, dedicando a su cerebro y músculos el oxígeno que tanto necesitaba. En el espejo vio algo que estaba a su lado. Allí, envuelto en sombras, había un pony de tierra, que se parecía a ella. Podía ver a la sombra levantando una pezuña y acariciando suavemente su melena. Su espalda se arqueó cuando sintió el frío tacto de la sombra. A estas alturas todo el cuerpo de Bon Bon ardía. Cada nervio que estaba privado de oxígeno enviaba impulsos dolorosos a su cerebro, pero seguía conteniendo la respiración contra su voluntad. Vio sombras amorfas formándose, retorciéndose, convulsionando en los rincones de la habitación. Rápidamente se arrastraron hacia ella, pero la sombra que se parecía a ella los miró furiosamente con sus ojos blancos, haciendo que las sombras más pequeñas formen un perímetro alrededor de la yegua y la sombra. La yegua se desplomó inerte en el suelo, su visión se volvió más borrosa y oscura a medida que su conciencia se desvanecía. Bon Bon jadeó en busca de aire y sostuvo una pezuña sobre su corazón acelerado. Miró frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que estaba fuera de ese reino de pesadilla, pero para su pánico, todavía se encontraba en el ático. Podía ver que las sombras seguían moviéndose por las esquinas de la habitación, apareciéndole a través de su visión normal, sin molestarse más con el reflejo. El moho oscuro parecía encontrar su camino dentro del ático, y el aire pesado ahora estaba afectando más a la yegua. Miró el espejo y notó algo espeluznante en su reflejo. Se acercó tratando de inspeccionarlo más a fondo, pero su superficie estaba completamente oscurecida por una gruesa capa de polvo. Caminó hacia él y limpió el polvo de su superficie, manchando el pelaje pálido de su pezuña delantera. Un repentino relámpago en el exterior proporcionó suficiente luz para que Bon Bon discerniera cuál era la forma oscura que reflejaba el espejo. Vio un pony de color menta colgando de un lado a otro, con una gruesa cuerda atada a su cuello en un extremo y a la viga del techo en el otro. El espejo se rompió al mismo tiempo, una risa oscura y áspera brotó de algún lugar de la casa, haciendo que la yegua resbalara despavorida y cayera al suelo. Era diferente a todo lo que había oído ese día. Sonaba masculino, arrastrado y desplomado. Los fragmentos de vidrio le cortaron la cara en varios lugares, pero fue lo suficientemente rápida como para protegerse los ojos con una pezuña delantera. Al instante se levantó y galopó fuera del ático, su único pensamiento era que tenía que escapar de esa casa. Galopó escaleras abajo con todo lo que sus músculos ardientes y doloridos eran capaces de proporcionar. Cuando llegó al primer piso, no se molestó en mirar alrededor de la sala de estar. Empezó a golpear la puerta de su casa. Cuando la puerta resistió los embates de sus pezuñas, ella arrojó todo su peso sobre ella, volcando cada centímetro de sí misma en empujar la puerta principal. Gritó, lo golpeó con sus pezuñas, arrojó su peso contra él, lo golpeó, pero nada parecía funcionar. Empezó a oír fuertes pasos de cascos, que se acercaban rápidamente a cada segundo que pasaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mientras intentaba desesperadamente todo lo posible por abrir la puerta. Los pasos de los cascos se hicieron cada vez más fuertes, aumentando también en velocidad, y pudo ver su huella sobre el suelo de madera. Con cada ruido, se formaba un agujero en forma de U en el suelo de madera, impulsando diminutas astillas y nubes de polvo en el aire. Presa del pánico, simplemente aplastó su cuerpo contra la pared, tratando de mantenerse lo más lejos posible de la cosa invisible que avanzaba hacia ella. Sus músculos comenzaron a flaquear y cayó al suelo, abrazando sus patas traseras con tanta fuerza como pudo. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente de sus ojos mientras lloraba por su propia vida.
Un repentino sonido metálico y agudo captó su atención, lo que la llevó a abrir los ojos y ver la luz gris y tenue del día tormentoso detrás de ella. Al instante se levantó y salió al galope de la casa, sin atreverse a arriesgarse ni siquiera a mirar detrás de ella. La fuerte lluvia salpicaba su pelaje cremoso mientras la yegua galopaba cada vez más rápido. La lluvia combinada con la brisa fría refrescó sus músculos, proporcionando una sensación mixta de incomodidad y alivio al mismo tiempo. Mientras corría, muchos pensamientos pasaron por su mente. La más importante era que no podría correr unos metros con los pulmones, pero el aire más ligero del exterior de su casa demostraba lo contrario. Sus pulmones se llenaron de aire limpio y puro, aliviando sus músculos doloridos y su corazón palpitante en lo más mínimo. Vio la pequeña ciudad de Ponyville a lo lejos y sonrió, agradecida de que su tormento finalmente hubiera llegado a su fin. No le importaba la extraña y antinatural ausencia de sonidos a su alrededor. Los árboles temblaban, la lluvia salpicaba y sus pezuñas se conectaban con el duro suelo de abajo, pero no se oía ni un sonido en su frenesí lleno de adrenalina. Una ola de pánico la golpeó cuando se dio cuenta de que no estaba llegando a la ciudad tan rápido como esperaba. Fue entonces cuando se dio cuenta. El camino a Ponyville parecía extenderse ante ella de forma antinatural. Una descarga de adrenalina provocada por el pánico le dio más fuerza a sus músculos ardientes mientras avanzaba con todas sus fuerzas. Cada segundo le parecía un minuto entero a la cremosa yegua. Podía ver las gotas de lluvia que caían lentamente del cielo mientras los relámpagos iluminaban el cielo en algún lugar a lo lejos. Cuando se acercó a la entrada del pequeño asentamiento, se concentró en los rostros amistosos que estaban más lejos de ella. Ralentizando un poco su galope e inhalando profundamente, se preparó para gritar pidiendo ayuda. Cuando la yegua abrió los labios y comprimió los pulmones tan fuerte como pudo, algo de un tono beige oscuro se conectó con ella, sacándole el aire de los pulmones. La yegua golpeó el suelo de tierra e instantáneamente perdió el conocimiento, sucumbiendo a la oscuridad una vez más. Bon Bon se despertó pero no se atrevió a abrir los ojos. Movió lentamente sus pezuñas a su alrededor, tratando de sentir dónde estaba recostada. Sus ojos comenzaron a lagrimear cuando el aire pesado y húmedo lo aclaró todo. No, no, pensó y abrió los ojos, sin querer creer su situación. Escuchó un fuerte rugido que sacudió toda la casa, haciendo que las motas de polvo que se acumularon en las paredes y el techo cayeran perezosamente al suelo. «Déjame en paz», gritó con la cabeza agarrada entre sus pezuñas delanteras. Estaba agotada física y mentalmente. Cansada de huir de ella, cansada de la casa, cansada de la miserable excusa que tenía para toda una vida. Su mente estaba a punto de resquebrajarse, pensamientos extraños e ilógicos se abrían paso dentro de su cerebro. Contempló un pensamiento en particular. Realmente es extremo, pero estas cosas no me permiten salir de esta casa. Se quedó quieta durante unos momentos, sin darse cuenta de los golpes en la pared, ni de los ruidos de los cascos arrastrados por encima y alrededor de ella. La extraña idea que pasaba por su mente la libraría de esa pesadilla para siempre. Pero, ¿realmente vale la pena? Pensó durante unos minutos, pero la yegua se sentía cada vez menos segura con cada momento que pasaba. Se debatía entre su voluntad primigenia de vivir y su necesidad de acabar con el sufrimiento. El tira y afloja mental continuó hasta que su conciencia venció a su instinto. Ella lo había decidido. Por favor, perdóname, Lyra. Yo no puedo soportar esto más. Su voz era un poco más fuerte que un susurro, pero aún así sombríamente tranquila. Con la mente puesta, fue a buscar un grueso trozo de cuerda a su sótano, el único lugar que aún no había sido afectado por el moho o el aire húmedo. Concentró toda su atención en la ardua tarea de anudar la cuerda con las pezuñas y la boca, tratando de encontrar algo que se pareciera a una soga para que le pasara el cuello. Lo intentó y lo intentó varias veces. Trabajar solo con pezuñas era más difícil de lo que parecía, sin importar cuán acostumbrado estuviera uno a ellas. Pensó que si de alguna manera fracasaba, probablemente haría su vida más miserable de lo que ya era, para siempre atrapado en una silla de ruedas. Se le ocurrió algo lo suficientemente resistente como para manejar su propio peso sin romper el nudo. Caminó hacia el sofá favorito de Lyra y se subió encima de él, atando la cuerda firmemente a una de las muchas vigas del techo. Se ajustó la soga al cuello e inhaló profundamente. Era una sensación extraña, quitarse la vida.
Pero ella se quedó de pie con las patas traseras sobre la silla, apática. A pesar de que su mente estaba establecida, su cuerpo todavía tenía esa hambre de vida. Podía sentir los latidos de su corazón latiendo frenéticamente contra su pecho y sus pezuñas temblando un poco. Permaneció de pie encima de ese sofá durante lo que parecieron siglos, sin saber si incluso eso funcionaría para librarla de esta situación. Pero incluso si lo hiciera, ¿y entonces qué? 1. Levantó su pata trasera izquierda, su peso se desplazó a la derecha. Solo un cambio repentino de peso la haría caer, la gravedad se encargaría de todos sus problemas, la gravedad siempre gana. La extraña apatía que gobernaba su mente ahora había desaparecido, su cerebro ahora también estaba en su contra. Recuerdos repentinos de un bombón más joven pasaron por su mente. El día que conoció a Lyra, qué bonita estaba, tocando su arpa de oro. Cómo superó sus inseguridades y la invitó a salir, lo nerviosas que estaban ambas cuando compartieron su primer beso. Esos recuerdos no tuvieron el efecto que su cerebro esperaba. Una vez más se llenó de tristeza y culpa, lo que le dio más voluntad para terminar con ella misma. No. 2. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si tuviera conciencia propia y supiera lo que la yegua estaba tratando de hacer. Tratando desesperadamente de seguir funcionando, su cerebro le envió otra imagen mental, el día más feliz de su vida. Cuando ambas yeguas se declararon su amor y que pasarían el resto de sus vidas juntas, pase lo que pase. 3. Por extraño que parezca, no pasó nada. Todavía permanecía de pie, perfectamente equilibrada sobre su pata trasera derecha. Sintió que algo andaba mal, por mucho que lo intentara, su pierna permanecía quieta. Fue entonces cuando una voz ominosa se manifestó dentro de su cerebro. Lo siento, bombón. Pero no puedo dejar que hagas eso. Las palabras se agitaban como un fuerte viento en los oídos de la yegua a medida que la habitación en la que se encontraba comenzaba a oscurecerse lentamente más y más. Las sombras comenzaron a salir de las esquinas y detrás de la pila de muebles destrozados. Se movían y se retorcían en ángulos extraños, gritando obscenidades, burlándose, mirando, riendo y susurrando. ¿Quién eres tú? No hubo respuesta. Déjame en paz. A pesar de que Bombón podía escuchar su propia voz, su boca nunca se movió. Sabía que no me reconocerías. Al fin y al cabo, fue hace mucho tiempo. La yegua cremosa trató de mirar a todos los rincones de la habitación, pero sus ojos seguían paralizados. Trató de concentrarse en las imágenes que sus ojos quietos proporcionaban a su cerebro, tratando de captar la fuente de esta voz. Yo, soy tú. ¿Qué? Tú, me necesitaba en ese entonces. No me sorprende que no lo recuerdes, después de todo, yo tenía el control en ese momento, y tú no eras más que un potro. La extraña voz tenía un poco de dolor en su discurso arrastrado. Sin embargo, se mantuvo en calma. Necesitó que le ayudara cuando tu padre te lastimó. ¡No! Cállate. Mi padre era un santo. Nunca me puso una sola pezuña. Golpes. Abusar. Molestar. Imágenes repentinas de su yo más joven corrieron por la mente de la yegua. Luego quedó claro por qué no podía recordar mucho de su vida más joven antes de conocer a Lyra. Recuerdos perdidos hace mucho tiempo comenzaron a precipitarse en su cabeza. Ya había pasado la hora de acostarse de Bombón, pero la pequeña potranca no podía dormir. Estaba demasiado emocionada por finalmente ganar su cookie mark. 3 dulces, envueltos en un sobre azul con rayas amarillas en cada uno, ahora adornaban su flanco. La pequeña potranca estaba tendida en el suelo, dibujando con sus coloridos lápices de colores en el suelo. Se quedó así, dibujando y tarareando una melodía que aprendió en la escuela durante varios minutos. Cada garabato terminado, por malo que pareciera, se doblaba cuidadosamente y se guardaba en su cajón. Sus oídos se agudizaron cuando escuchó un sonido que provenía de abajo. Al instante pensó que era su madre. Pensando que se enfadaría por no estar dormida cuando habían pasado 2 horas de su hora de acostarse, la pequeña potranca apagó la lámpara y corrió a la cama, subiendo la manta hasta su pecho y fingiendo estar dormida. Oyó pasos lentos y pesados subiendo las escaleras, como si alguien tuviera problemas para subirlas. Tiró de la manta y se acurrucó con ella, dejando solo sus ojos descubiertos. El sonido de los cascos se acercó lentamente a su puerta. Vio que el pomo de su puerta giraba y la puerta de su habitación se abrió con un pequeño crujido. La figura de un pony estaba de pie en su puerta.
Parecía tener problemas para permanecer quieto por mucho tiempo, ya que comenzó a vacilar de un lado a otro. Mami? Hizo la potranca con la pregunta más instintiva. Aunque sabía que no era su madre, el pony que estaba junto a su puerta apestaba a alcohol y a sudor viejo. Mami no está en casa, cariño. Al instante reconoció esa voz que pertenecía a su padre. A pesar de que la identidad de ese pony estaba clara para ella, permaneció inmóvil debajo de su manta, temerosa de moverse. Dio unos pasos dentro de la habitación, lo suficiente como para que la luz de la luna bañara su rostro. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Se quedó allí, mirando a su pequeña hija, mientras la potranca se sentía cada vez más incómoda con la situación con cada segundo que pasaba. Comenzó a moverse de nuevo con aquellos pasos pesados y arrastrados hacia la cama de la potranca. «Papá, ¿qué está pasando?», le preguntó al semental, pero nunca recibió respuesta. En un movimiento rápido y repentino, el semental agarró su manta y la levantó, arrastrando a la pequeña potranca con ella. El pequeño Bombón cayó encima de su cama, temblando y sus ojos se nublaron con las lágrimas que corrían. No podía entender lo que estaba haciendo su padre. «Papá». Bombón fue arrojada de la cama cuando la enorme fuerza de la pezuña del pony se conectó a su mandíbula. Con la boca sangrando, rápidamente se arrastró hasta la esquina de la habitación, se acurrucó en una bola y comenzó a sollozar en silencio. Nada tenía sentido en la cabeza de la pequeña potranca. «¿Por qué, papá? ¿Por qué?». Su padre vio su cupie mark cuando la pequeña potranca intentaba desesperadamente alejarse de él. Su presencia en su flanco y su miedo no hicieron más que alimentar aún más su delicioso fuego. Lentamente se dirigió hacia la esquina donde estaba su propia hija y se lamió los labios con asqueo. «Dulces, a ver si sabes igual de dulce». «Tú, estás mintiendo». «Mentiroso». Ella no podía aceptarlo. Toda su potranca, de la que no recordaba nada, era una pesadilla. «No es cierto, no puede ser verdad. Me necesitabas. Y por eso tomé el control, es por eso que estoy tomando el control». La sombra comenzó a manifestarse frente a la paralizada Bombón. Era su doppelganger exacto, el que acariciaba suavemente su melena a través del espejo. «Tú eres el que me da las pesadillas. Tú eres el que acecha esta casa. Todo es tu culpa. No me gusta lo que te hacen los demás. Realmente no sé por qué lo hacen, al fin y al cabo, tu dolor es nuestro dolor. Pero soy capaz de silenciarlos, hasta cierto punto. Pero necesito el control para poder hacerlo». A pesar de que Bombón no podía controlar su cuerpo, todavía podía sentirlo tambalearse precariamente en su única pata trasera. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión de la sombra, pero pudo ver un poco de dolor en su rostro. Era como si la sombra sufriera por hacer esto. ¿Qué? No te preocupes, me aseguraré de que, ya no sentiremos dolor. Los dos ya hemos sufrido bastante. La sombra levantó una de sus pezuñas y una migraña que le partió el cráneo se abrió paso en el cerebro de la yegua. El dolor repentino fue acompañado por un zumbido, que creció en volumen a medida que pasaban los segundos. «No. No. No. No te necesito. Este es mi cuerpo», gritó en su mente. «En el momento en que decidiste acabar con tu vida, has demostrado que todavía no eres fuerte. Debería haber tomado el control en ese momento, pero estaba esperando a ver hasta dónde estabas dispuesto a llegar». La sombra fijó sus negros ojos en los de ella. La yegua se dio cuenta de que la sombra no lo disfrutaba más que ella. «Tú sí que me necesitas». La sombra se acercaba lentamente hacia el pony crema, pero por más que lo intentaba, la yegua no podía mover un músculo. Vio con ojos borrosos y manchados de lágrimas, la sombra que se inclinaba sobre ella mientras comenzaba a fundirse con su propio cuerpo, infiltrándose en él. Cada segundo que pasaba, el dolor de cabeza penetrante y el zumbido disminuían lentamente a medida que sentía que se encogía en su propia mente. Sabía que luchar contra ella era inútil. La sombra era la encarnación de toda la tristeza y el dolor que acumulaba a lo largo de su vida. Su creación era más fuerte que ella misma. Solo esperaba que quienquiera que se convirtiera Bombón la sombra, sería un pony mejor que ella.